Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 21 de agosto. Hoy tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Silvia Arcila y estamos en la quinta de 6 conferencias de la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención, la obra del Espíritu Santo, la santificación. Mañana tendremos la sexta y última conferencia acerca de este tema. Pero antes de pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Haz, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que entre a la casa quien tenga necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación. Que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. Que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención. Que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos. Que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto esté lleno de significado. Que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José, y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. En el nombre de Mm. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra querida Silvia Arcila. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy agradecida por esta invitación. Vamos hoy a ver la tercera columna que viene a ser la de la santificación. Sí, como Marisa decía hace un ratico, terminamos entonces mañana terminamos, entonces hoy ya voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan ahí también la visión de lo que vamos a ver hoy, porque si es ya esta tercera y última columna, y mañana lo que vamos a ver es el paralelo entre entre las tres partes, que es muy interesante cómo era en el Antiguo Testamento, cómo es en la segunda columna que ya después de la venida de Jesús y cómo va a ser en el reino. Varias cosas que vamos a ver. Hoy comenzamos entonces esta tercera columna que es la de la santificación, que es la obra que le corresponde al Espíritu Santo. Les recuerdo que la creación se le atribuye al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, y que es muy importante siempre tener en cuenta que la Trinidad no se puede dividir. Es una y los tres están en las tres obras, pero digamos que uno la encabeza o se le atribuye, también es una manera de decirlo aquí en la iglesia, se le atribuye, pero están los tres en las tres. Entonces la santificación se le atribuye a Dios Espíritu Santo. Esta santificación es muy importante para nosotros y más en este tiempo tenerlo en cuenta, porque se trata de este tiempo precisamente ya lo que estamos, la redención, esta segunda columna está llegando a su fin. Y entonces, bueno, fin no es exactamente, porque lo que se acaba es la vida del hombre en el destierro. La redención no se acaba, la redención es parte de la santificación, o gracias a la redención nosotros podemos tener la santificación. Entonces no es que se acabe, sino que ya pasamos a la santificación y el hombre ya sale de este estado de la redención, que es un estado del hombre en el destierro, donde las pasiones dominan al hombre,
donde el hombre se siente, la creación también domina al hombre, cuando Dios creó al hombre rey de la creación y por el pecado perdió esa condición, con el bautismo la recibe, pero no la desarrolla, la viene a desarrollar ya en la tercera columna. Entonces, esta tercera columna la vamos a ver de una manera, a mí me gusta mucho poner partes del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, porque aunque en la Divina Voluntad, en los escritos, que son 36 libros de la Divina Voluntad, Jesús lo explica muy bien, explica esta parte casi todo se trata es de la santificación del reino de Dios aquí en la tierra, esa parte del Padre Nuestro, que es precisamente el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, que es lo que es el hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, aquí esta es la manera, digamos, como Jesús anunció en el antiguo, perdón, en el Evangelio, y hablándole a los apóstoles, anuncia este reino, ya, haciéndolo, nos lo pedir a nosotros, diciendo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y venga tu reino, que es lo que decimos antes de esto, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, los escritos se tratan de eso, de que nos enseña Jesús un lenguaje de cielo, una manera como hablan en el cielo, como se comunican en el cielo y todos a través de la voluntad de Dios. Entonces aquí, digamos que esta parte es importante porque y es la manera como Jesús anuncia, cuando nos hace pedir que venga un reino y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y como él le decía a Luisa, yo no hago cosas inútiles, yo no les voy a enseñar una oración donde les hago pedir el reino si ese reino no ha de venir. Sí, y otras personas que dicen que ya el reino de Dios está en la tierra, eso no, pues él ya lo adquirió, sí, Jesús lo adquirió con su vida, pasión, muerte y resurrección. Pero la cosa es que no nos lo ha dado todavía, no lo ha desarrollado en nosotros. Apenas una parte muy pequeña, como les decía yo, en el bautismo, todos los bautizados recibimos las condiciones de Adán inocente, pero no se desarrollan sino hasta en la tercera columna, que es ya cuando el hombre viva en el reino de Dios, que ya es cuando Dios reine. Por eso reino de Dios es que Dios reine. En este tiempo reina el demonio, mundo, demonio y carne. Eso es lo que reina, el mundo, el demonio y la carne. Pero ya en el reino de Dios va a reinar plena y perfecta y completamente Dios. Dios será el rey y nosotros le estaremos obedeciendo, pero como somos hijos del rey, también seremos reyes. Y por el bautismo, porque con el bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas, esas tres condiciones de reyes, de sacerdotes y de profetas se van a hacer desarrollar, pues, aquí en esta tercera columna. Bueno, entonces aquí el hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo quiere decir que la tierra se va a volver como una réplica del cielo, que nosotros aquí en la tierra viviremos como viven los habitantes en el cielo. Esa es la razón de esta tercera columna, que realmente así era el paraíso terrenal en el principio, pero como el hombre pecó, entonces llegó el momento en que el hombre perdió ese reino de Dios en la tierra, en la tierra. Entonces entró el hombre como a un estado de destierro, que es lo que llamamos el exilio, el destierro del hombre, y entonces por eso el hombre pierde. Aquí es, digamos, esto es muy importante también ver a través de la Santísima Virgen María, que Dios la hizo inmaculada, la escoge para que el verbo de Dios venga a la tierra. María tiene que pronunciar su fiat mihi, que eso ya lo hablamos, fiat mihi según tu verbo tú, o sea, el hágase en mí según tu palabra. Y luego Dios escoge a una criatura que se llama Luisa Picarreta de Corato, Italia, donde él le dice que entre todas las criaturas de la tierra buscó a la más pequeña, después de la Virgen, obviamente, y era Luisa.
Luisa, la más pequeña de todas las criaturas, y a Luisa la escoge para darle esta divina voluntad también. Luisa tiene un proceso también muy especial que vamos a hacer un recuento muy pequeño porque el tiempo no nos da. Luego, entonces, les decía yo que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de una herencia. La herencia es el reino de Dios, la voluntad de Dios. Por eso él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El reino, realmente la herencia es el reino de Dios, donde Dios reina, donde el hombre vuelve a recuperar esa condición que Dios le había dado en el paraíso terrenal, cosa muy, muy importante para nosotros. Em, Realmente hay una parte, esto se los digo yo porque al principio hay cosas que a uno le suenan, aunque las ha oído y las ha oído, van a ver ustedes que vamos a leer muchas cosas de las Sagradas Escrituras y del Evangelio, las hemos oído, pero digamos que ya verlas aquí plasmadas y entendiendo el contexto de qué se trata, nos suena un poquito raro algunas cosas porque no se habla mucho de esto, no se explica de esta manera, sino que Jesús, perdón, en los escritos de la Divina Voluntad nos los deja conocer. Y por eso lo vamos a ver acá. Eh, pero todo, hay mucho evangelio y mucha Sagrada Escritura, porque a mí siempre me ha gustado, cuando hablo de la Divina Voluntad, me gusta mezclarlo mucho con las Sagradas Escrituras, con la doctrina de la Iglesia, con lo que dice el Magisterio, con el Catecismo, con el Evangelio para que quede claro, para que no haya duda y entonces cojo algunas cosas que dice Jesús en los escritos de la Divina Voluntad y otras cosas que son de la Iglesia. Bueno, entonces el hombre es la herencia, ¿no? Este reino de Dios que también, si lo vemos como escrito, como es el Antiguo Testamento, es de lo que se refiere a las Sagradas Escrituras de la Biblia. El Nuevo Testamento es lo que se refiere al Evangelio, que es al Hijo. Le faltaría, digamos, como decir, al Antiguo y al Nuevo le falta la parte del Espíritu Santo que viene a ser en realidad los escritos de la Divina Voluntad, porque a través de esos escritos es que Jesús nos da a conocer la vida del cielo. Que acuérdense cuando le dice Jesús a Nicodemo, si hablándoles de las cosas de la tierra no entendéis, mucho menos puedo hablaros de las cosas del cielo. Esto quiere decir que Dios quiso, Jesús quiso hablarnos de las cosas del cielo, pero no lo íbamos a entender. También le dice a los apóstoles, tengo mucho que darles todavía, mucho que decirles todavía, pero ustedes no pueden con esto. Entonces yo me voy y enviaré al Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, que las llevará a la verdad completa. Y ya la verdad completa es el reino de Dios, la instauración de ese reino, vivir en ese reino, que es la herencia. Viene entonces lo que es como personajes Adán y Eva en el antiguo, Jesús y María en el nuevo, y Luisa en el reino, porque la escogió Jesús a Luisa. Nosotros de Luisa, digamos, se conoce, se va conociendo a través de los escritos algunas cosas de ella. Hay un sacerdote en en Corato, donde es Luisa, que él hace un libro como de las memorias de Luisa. No son memorias, son como cuentos, historias, anécdotas él conoce de Luisa, él se llama Bucci, Giuseppe Bucci, que era el sobrino de la señora que cuidaba a Luisa. Entonces cuenta muchas anécdotas de Luisa, de los milagros que hizo, que la gente la llamaba Luisa la Santa. Murió en olor de santidad, hizo muchos milagros sin salir de la casa, vivía siempre acostada, porque fue una víctima que se ofreció a Dios y estaba como en una prisión, y la prisión era la cama de ella, donde Jesús la tenía para dictarle también los escritos y la hizo sufrir, la hizo pasar por la pasión. Ella tenía los estigmas escondidos, vivió, ella más que de la Eucaristía
como muchas otras santas o algunas santas que han vivido, santos que han vivido solo de la Eucaristía, Luisa vivió cosa muy curiosa de la voluntad de Dios, así como Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ese era el alimento de Luisa y se mantuvo con ese alimento guiada por muchos confesores que estuvieron al pie de Luisa, entre ellos San Aníbal María de Francia, que ya es santo canonizado por la iglesia, fue un confesor de Luisa que estuvo muy cerca de Luisa y fue el primero que empezó a imprimir los escritos de la Divina Voluntad y luego imprimió el libro de la Virgen y luego siguió con los escritos y él se murió cuando Luisa estaba como escribiendo el volumen 20. Entonces, digamos que ahí él reprodujo, hizo, en esa época él tenía fundó comunidades de sacerdotes y de monjitas y los ponía a hacer copias en manuscrita, porque no habían fotocopias en ese tiempo. Y así empezaron las primeras publicaciones. Él no alcanzó a imprimir libros como tal, pero sí imprimió las Horas de la Pasión muchas veces. Entonces a Luisa la escoge Jesús y le la va llevando por un proceso a Luisa que también, digamos que la hace inmaculada porque esa parte de Efesios 1:3, que es San Pablo el que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo y nos predestinó para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en el amor. Habla San Pablo de la Inmaculada, del estado inmaculado, que es un estado que ya se vive en la tercera columna, que es que el alma, cuando vive en la voluntad de Dios, vive constantemente en todo momento y en todo lugar, y todo lo hace en orden a Dios y en orden a lo que Dios quiere, no peca. No peca porque el pecado, la definición de pecado es hacer actos conscientes en contra de la voluntad de Dios. Entonces es cuando Dios dice, no robes y robas, entonces estoy haciendo un acto consciente, desobedeciendo una orden de Dios, por decir así. Entonces, quien vive en su voluntad, precisamente significa vivir en la voluntad de Dios, es hacer todo lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere, pero además es una cosa muy grande que es con Luisa, que es aquí, que no se los leí, pero es esto lo que pasa con Luisa. Aquí está dicho por María, Luisa y ahora la criatura, pero esa es Luisa especialmente. Luisa cuando pronuncia ese sí a Dios para dejarse llevar por Dios, para dejarse llevar en ese proceso en que Dios la tenía. Entonces ahí Luisa vive, lo que hace Luisa al decir sí es atraer la voluntad de Dios a la tierra nuevamente para que Dios la vuelva a dar como don, como regalo. En el paraíso terrenal, Adán y Eva poseían la voluntad de Dios hasta que pecaron porque Jesús dice que con su voluntad no se puede pecar, entonces se la quitó como posesión y de ahí el hombre podía hacer la voluntad de Dios, pero no podía poseer la voluntad de Dios. Esto es lo que es el don de la divina voluntad que Dios se lo da a Luisa primeramente y luego a nosotros. Y a Luisa primeramente porque Luisa es la hija primogénita de la divina voluntad. La llama así, que quiere decir la primera hija de la divina voluntad. Entonces, de ahí a Luisa la lleva por todo un proceso hasta llevarla a su estado de origen. María vivió el estado de origen plenamente, por eso la iglesia la llama la nueva Eva. Y a Luisa la fue llevando Jesús en un proceso que duró toda la vida de Luisa. Luisa muere como a los 80 y algo de años, no tengo claro. Yo no me aprendo ni las fechas ni los números. Es como parte mía que no, pero después cuando estoy dando las conferencias veo que sí es importante, pero no recuerdo. 80 y algo vivió Luisa. Y en todo ese tiempo Jesús la fue llevando, la fue llevando, la fue llevando hasta que la llevó al estado de origen en un proceso. Y lo hizo él precisamente y la escoge como la primera para después dejarnos a nosotros los escritos para que todos nosotros leyendo estos escritos podamos llegar también a ese estado inmaculado
el que quiere, es libre porque es precisamente de eso se trata, de querer hacer la voluntad de Dios, de querer vivir en esa voluntad de Dios y querer poseer. Y la posesión ya él la da, ya la da, no lo había dado hasta Luisa, Luisa es la primera. Antes no podía el hombre tenerla ni como posesión la voluntad de Dios ni salir del destierro. Él escogió a Luisa para primeramente a ella sacarla del destierro y luego y también al mismo tiempo, pero como un estado, no como un lugar. Luisa se queda en su casa, en donde está, pero es un estado del alma que Luisa vive, en donde ella ya vive el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, Luisa tuvo mucho sufrimiento por ser la primera también, porque Jesús le dice que trabajan más cuando alguien hace la casa y Luisa y él dicen, tú y yo estamos armando el reino de Dios en la tierra para todos los demás. Entonces, trabaja más los que hacen la casa que los que se van a vivir en ella. Entonces nosotros nos vamos a vivir en él, en el reino que ya ellos, digamos, a través de sufrimientos, sobre todo mucho sufrió Luisa, Dios nos fue dando esta gracia maravillosa y a todo el que quiera. Ya en este tiempo es todo el que quiera, no está negado a nadie, pero le toca llegar a hacer la voluntad de Dios y a hacer en orden lo que Él quiere, cumplir los mandamientos, estar en gracia, cumplir y frecuentar los sacramentos, parte fundamental de esta voluntad de Dios. Yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad si no estoy, o sea, si no busco estar en gracia, si no quiero salir del pecado, si quiero poner mi vida en orden. Yo no puedo decir que vivo en la voluntad de Dios porque lo estoy desobedeciendo, porque la voluntad de Dios no es que el hombre viva en pecado, sino que viva en gracia. Bueno, entonces a Luisa la escoge como la primera, por eso la llama la hija primogénita de la divina voluntad. Pero Dios fue dándole este conocimiento también a otros santos. Esta yo creo que estoy adelantándome a la charla de mañana. Sí, no, a la de las 2 semanas, dentro de 2 semanas que es de la divina voluntad, porque es exactamente eso, ¿no? Entonces a Luisa la escoge como la primera para luego darlo al hombre de una manera em, para todos. Luego viene el pueblo elegido, que es en Efesios 1:3, que es lo que les decía yo, bendito sea Dios y Padre, hasta donde dice que nos eligió desde antes de la creación del mundo, dice, para ser santos e inmaculados ante Él en el amor, y luego más adelante dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es la manera como Él lo hace. Ahí ya han cambiado las Biblias, la traducción de la Biblia, y ahora dicen para ser santos e irreprochables, pero no es lo mismo, no es lo mismo ser irreprochable que ser inmaculado. Y la palabra, digamos, la palabra real es inmaculado. San Pablo dice para ser santos e inmaculados ante Él en el amor, pero la cambiaron por irreprochables. Hay muchas cosas que han cambiado porque no se entienden y no se entienden porque se tienen que entender es a la luz de la divina voluntad. Entonces, pero no es irreprochable, porque una persona irreprochable pueden ser muchas, pero inmaculados no. Inmaculados es, ¿qué es inmaculado? Mácula es mancha, in es sin mancha de pecado. María es concepción inmaculada. O sea que María desde la concepción fue inmaculada, lo que quiere decir que a ella no le llegó la mancha de pecado original. No la tocó la mancha de pecado y ella se mantuvo, se conservó inmaculada porque siempre hizo la voluntad de Dios, la vivió plenamente. De hecho, Jesús dice que la hizo como Dios mismo. Entonces, nunca, 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 nunca pecó. Entonces se conservó inmaculada. A nosotros, no nosotros, aunque hemos pecado y hemos pecado algunos muchos, incluida yo, nosotros podemos llegar a ser inmaculados, sí,
porque llega el momento en que Dios nos quiere dar su voluntad para que vivamos en ella y de acuerdo a esa voluntad de Dios vivamos siempre en un orden, de acuerdo a lo que Dios quiere del hombre, lo que Dios quiere. Y lo primero es seguir los mandamientos, porque los mandamientos son mandatos de Dios, son órdenes que Dios nos da. Entonces yo debo cumplir los mandamientos, debo obedecer lo que Él dijo en el Evangelio y dejó dicho en el Evangelio, hay que hacerlo. El perdón 70 veces 7 forma parte de lo que Jesús pidió en el Evangelio. Entonces es importante cumplirlo y obedecerlo a Él. También es todas las cosas que Él fue diciendo, que lo que vamos a ver aquí más adelante, más abajito, de muchos evangelios que Jesús dijo que nos van a servir para entender mejor lo que Él quiere. Es la obra del Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad completa. Esto es Juan 16:13, que también es cuando Jesús ya empieza a hablar de estos escritos que Él da, son 36 libros, donde Él nos va guiando, nos va enseñando y nos va dando un conocimiento de Dios, que es una verdad, es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Nosotros lo vamos viendo porque se complementa perfectamente con el Antiguo y el Nuevo, con las Sagradas Escrituras, con lo que es la doctrina de la Iglesia, el catecismo, que es parte del magisterio, y lo que han dejado dicho los santos, los doctores de la Iglesia. Todo aquí se complementa, no hay contradicción, no hay nada que niegue una cosa a la otra, sino todo es un complemento extraordinario que Dios le da al hombre. Luego viene el gran jubileo. Ah, bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa? Yo les había dicho la vez pasada que el hombre era un pequeño Dios, como dice aquí. Un momentico que estoy tapándola. Él se lo dice a Luisa también cuando dice que el hombre era un pequeño Dios, está en el volumen 2 febrero 24 1919 de los escritos de la Divina Voluntad. Y Dios le participa la vida divina al hombre, o sea, la vida de Dios al hombre. Lo hace como un pequeño Dios. Adán y Eva, dice lo que Dios, a María, pues lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia, la llena de gracia y la plenitud de la gracia. Pero el Papa Juan Pablo II, cuando abrió la puerta del gran jubileo, que tiene un significado como simbólico, como si fuera abriendo la puerta del paraíso terrenal, simbólico, simbólico, no es que lo hayan dicho, ni él lo haya dicho, ni nada, es simbólico porque ya Dios pues está abriendo las puertas para el que quiera volver a entrar al paraíso, lo puede hacer, pero viviendo siempre en el reino de Dios y entregando su voluntad para vivir la voluntad de Dios. Entonces, el Papa, cuando abre la puerta santa, dice en el año 2000, dijo, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Es una frase que él utiliza, que además está en el catecismo numeral, a ver, 460, aquí me toca ponerme las gafitas, que ahí sí las estoy viendo, las citas, donde él dice, es el Catecismo 460. Luego en el volumen 14 de la Divina Voluntad, abril 6 de 1922, también habla Jesús de eso. Como Dios se hace hombre para hacer al hombre Dios, para hacer al hombre Dios, como dice el Catecismo 460, que lo pueden buscar. Bueno, luego, entonces lo que les digo, la puerta santa simbólico, que es que él abre la puerta santa, que es un símbolo como de que abre el paraíso terrenal. Jesús en el volumen 30, lectura sexta, habla de que es como decir, aquí no se entra, hablando del paraíso, que hay ángeles que están ahí. Dice, este es un lugar solo y únicamente para quien hace mi voluntad, lo dice Jesús en los escritos. Y luego dice que los ángeles están ahí puestos para no dejar entrar a nadie, pero cuando los hijos empiezan a vivir y a hacer su voluntad, los ángeles le ayudan a entrar a ese paraíso, pero no lo dice exactamente así como tanto paraíso, pero sí está hablando del paraíso terrenal. Eh, Luego dice,
Bueno, aquí está la lectura, aquí no se entra, este es un lugar solo para quien nace y vive mi voluntad, el volumen 30 diciembre 6, la que les acabo de decir. Ahora, Dios quiere dar nuevamente gratuitamente y como don su voluntad y posesión su voluntad a la criatura, cosa que antes no, digamos, Adán y Eva la tenían, pero la perdieron con el pecado. Antes de pecar, Dios se las quitó. María posee la voluntad de Dios y la hace como Dios mismo, lo dice Jesús en el volumen 19. Y luego dice, Dios quiere dar nuevamente gratuitamente como don y posesión su voluntad a la criatura. La unión de voluntades, o sea, la única manera en que el hombre vuelve a ser uno con Dios es uniendo la voluntad humana a la voluntad divina, como una unidad, como un matrimonio, es como, sí, una unión con el alma con Dios. Y él dice que eso es lo que se cumple en Juan 17, cuando Jesús dice que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que todos sean perfectamente uno. Esa unidad con Dios se vive, en la unión de voluntades, se vive únicamente aquí en esta parte de que les digo de que el alma entrega la voluntad de Dios y Dios le da al hombre la de él. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, también lo explica Jesús en los escritos, que se trata de este reino donde yo les decía a ustedes que él dice, yo no hago cosas inútiles, si les hago pedir un reino es porque el reino no está instaurado y tiene que venir. Y es como también dice él en Lucas 12:31, busca el reino de Dios y su justicia divina y todo se les dará por añadidura. Ese buscar el reino de Dios es más que todo para ya este tiempo de buscar el reino de Dios. Se trata de leer los escritos de la divina voluntad, donde el hombre a través de esos escritos puede llegar a penetrar en ese reino. La justicia divina, pues a mí me gusta explicarla más, más detenidamente, pero no tengo mucho tiempo porque ya es demasiado lo que falta, entonces no me puedo detener mucho, pero la justicia es darle la definición de justicia es darle a quien lo que a cada quien lo que le corresponde. Y si es justicia de Dios, pues es justicia divina, viene a ser darle a Dios lo que le corresponde. Y Dios que nos ha puesto te amos en toda la creación, en todas partes, nos ama, es justo, es darle una correspondencia a ese amor de Dios. Por eso dice en la iglesia, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Es justicia darle a Dios gracias, no solo gracias, darle gloria, darle amor, bendición. Las oraciones en la divina voluntad dicen, te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo y te glorifico. Te glorifico, te reparo en nombre mío y de todas las criaturas. Es por eso porque hay que darle esa gloria a Dios, que también viene a ser lo que es el Padre, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre le debe dar gloria a Dios como era en el paraíso terrenal. El reino se adquiere por la unión de las dos voluntades y a través del conocimiento de la divina voluntad. Necesariamente es así. Es decir, él dice que el reino se viene a adquirir cuando el hombre une la voluntad de Dios, la voluntad humana a la voluntad de Dios y a través del conocimiento de la divina voluntad. Bueno, ¿por qué? Porque él dice que tanto se posee la voluntad de Dios por cuanto se conoce y se conoce es a través de los escritos de la divina voluntad. Luego viene la venida del reino de Dios, es la derrota del reino de Satanás. Esto lo dice el Catecismo numeral 550. Por eso también el demonio no quiere que la gente entre en la divina voluntad. Por eso también trata de como de desmeritarla, trata de que la gente no quiera que entre en el reino, porque en cada persona donde empieza él a vivir en la divina voluntad, él pierde ahí su reino y claro, durante un proceso. Y además, también porque ya cuando venga el reino de Dios, el demonio va a ser amarrado en el abismo, dicen algunas de las personas que han dicho profecías que será amarrado con el rosario. Entonces, entre más rosarios hagamos, pues mejor.
pero es así, él va a ser amarrado en lo el profundo de los abismos, entonces en el reino de Dios, él no va a estar tentando como nos toca a nosotros vivir las tentaciones y las luchas con todas las pasiones y todo lo que vivimos nosotros, todo eso va a terminar para el hombre, pero aún el hombre puede llegar a pecar porque Dios le deja como don su voluntad, no se la quita. La voluntad humana, yo, si yo quiero pecar, yo peco aunque esté en el reino de Dios, solo que ese pecado me lleva a la enfermedad y a la muerte, y por eso Isaías dice en una yo no tengo la cita exacta, pero él dice, maldito el que muera antes de los 100 años, pero se está refiriendo a este tiempo porque es el que ha pecado. Porque ahorita seríamos todos malditos, que antes el que llegue a los 100 años es mucho, muy, digamos, es heroico, pero ya en el reino, sí, no, en el reino el hombre va a volver a durar 200, 300, yo se los he dicho a ustedes. Se acaba el destierro del hombre, o sea, el destierro del paraíso terrenal, el exilio, y el hombre entra nuevamente al paraíso terrenal a vivir y a gozar un estado original. El hombre vuelve a recuperar su estado y justicia original, que es de lo que está privado el hombre por el pecado original. Es un estado del alma, el cielo, el purgatorio y el infierno, como lo decía el Papa Juan Pablo II, es un estado del alma, pero también va a ser un lugar, va a ser la tierra. Pero en este momento y mientras no llegue el reino en toda su esplendor, es un estado del alma. Nosotros ya podemos vivir en este reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo, pero siendo un estado del alma le devuelve la santidad y la justicia original, lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque es un estado del alma. El hombre vuelve a vivir este estado. El regreso a la casa del padre, que está en el volumen 26, abril 28 de 1929, que lo explica Jesús, que el hombre regresa a la casa del padre, que viene a ser la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32, donde se dice que el hijo sale de la casa del padre, se gasta su fortuna, la desperdicia, como hizo el hombre en Adán y Eva, él dice, desperdiciaron los bienes que les dimos. Y de ahí nosotros heredamos esa condición de que el hombre ya no tenía esa herencia, pero cuando Jesús vino a la tierra la adquirió a través de mucho sufrimiento y sangre derramada por todo un Dios para readquirir todos los bienes que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Y en el hijo pródigo es que nosotros, Adán y Eva salen del paraíso y a nosotros en este tiempo y al que quiera vivir en la voluntad de Dios, le toca regresar a la casa del Padre. Entonces aquí el hijo pródigo es el que nosotros somos ese hijo pródigo que podemos ya regresar a la casa del Padre, o sea, al paraíso terrenal, si queremos. El que quiera, que es viviendo en la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, conociendo los escritos de la divina voluntad, que el hombre recupera el vínculo de filiación, de paternidad divina que tenía en el paraíso terrenal, porque el hombre en el paraíso terrenal se sentaba en las rodillas de Dios, Adán y Eva, tenían largas conversaciones con Dios, lo veían cara a cara, y entonces eso se perdió, la visión de Dios del hombre la perdió y entonces ya el hombre no puede ver a Dios. Lo que Dios se ha dejado manifestar a algunas personas y a algunos santos, pero en realidad el hombre perdió la visión de Dios, la conversación con Dios, se volvió Dios, se alejó, porque el hombre cuando peca, Dios se aleja del hombre y el hombre de Dios, entonces ya perdió ese estado, lo vuelve a recuperar ya aquí en el reino de Dios, hijo después de la mayoría de edad, en Efesios 4:3 cuando le dice Jesús a Nicodemos y hablándoles de las cosas de la tierra, no entendéis, no puedo hablaros de las cosas del cielo, era necesario que el hombre creciera. Y en Efesios habla San Pablo de esa edad de niño que no entiende y que debe crecer. El hijo toma posesión de su herencia. Aquí también el hombre por el bautismo ya no eres esclavo, sino hijo y su hijo también heredero, dice San Pablo en Gálatas 4,
4, 7, pero no, pero a pesar de que por el bautismo tomamos, o sea, nos dan la herencia, pero no las podemos ejecutar porque somos niños, como les decía yo, el hijo de un millonario que recibe todas las posesiones del papá, pero el que va a saber cómo maneja toda una empresa grande y poderosa, internacional, ni siquiera entiende qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, ni que lo tiene o no lo tiene, es que no lo entiende. Entonces no lo puede, no puede tomar posesión. Pero ya en la tercera columna, ya el hijo toma posesión de su herencia. Entonces a través de los escritos vamos entendiendo cómo es que nosotros podemos hacer em, o tomar esa herencia y poderla ejecutar, hacerla nuestra, tomar posesiones. Yo poseo la herencia y hago con ella lo que quiero en orden a Dios, siempre en orden a la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas extraordinarias que el hombre puede hacer con esa herencia. Dios reina, reina el hombre, el rey de la creación. Bueno, entonces el hombre es rey de la creación está sometida, completamente sometida. No hay ningún animal en la tierra, ni ninguno, ni bestia, ni nada que no estuviera sometido al hombre. Le hacía caso completamente. Y, y el hombre cuando peca, pues se vuelve todo lo contrario. Dice Jesús en el volumen 20 que la creación ve al hombre como un Dios, la creación ve al hombre como un ser errante, errante, perdido, y además el hombre digamos, ha afectado a la creación y la ha llevado a un estado de corrupción, porque Dios le dio al hombre la orden de obedecer. Dios le dio a la creación la orden de obedecer al hombre. Lo dice Jesús en los escritos, yo le di a la creación la orden de que obedeciera al hombre, pero como el hombre se sale de ese orden de Dios, empieza la creación a dominar al hombre, porque el hombre es el único que se ha salido del puesto que Dios le dio, la creación sigue en el puesto que Dios le dio, el sol hace lo que Dios lo puso a hacer, la luna, las estrellas, el mar, todo está en el orden que Dios le dio, los animales. Y entonces fue el hombre el que se salió y como el hombre se sale de ese orden, el hombre, entonces la creación, digamos, hay muchas cosas que yo les podría decir aquí de la creación extraordinaria, pero el tiempo no me da, pero así rápidamente les digo, la creación, Jesús, hay un libro de la Divina Voluntad que se llama Los Giros, y en esos giros él habla del viento, o sea, Luisa va poniendo te amos en todo lo que Jesús creó, lo que Dios creó, y dice, por ejemplo, que el viento cuando sopla, sopla suave y truene diciéndole al hombre, hombre, regresa a tu puesto, regresa a tu estado, obedece a tu creador. No, muy lindo, es muy lindo. Y él dice que cuando el hombre no le hace caso y como no le hace caso, no le empieza el viento a hacerlo más fuerte hasta que empieza a ver esos, cuando voltea sí, la tierra que da vueltas y empieza a hacer esas como recogidas de casas, de todo lo que va haciendo. Y, y se lleva al hombre y se lleva casas y se lleva todo porque es el desorden del hombre que el hombre no obedece. Lo mismo el mar y en este tiempo el fuego va a hacer mucho con la tierra, es una la purificación con fuego. Lo mismo, todos los elementos le gritan al hombre, o sea, le dicen al hombre que vuelva al orden, al puesto y a la finalidad, pero el hombre no hace caso, entonces empieza a decirlo con más fuerza y lo mismo las oleadas de la tierra del mar, cuando se eleva el agua, esos tsunamis y todas esas cosas que pasan, es el agua diciéndole al hombre que vuelva, pero que el hombre no escucha, lo dice más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que arrasa con lo que tiene que arrasar. Y en este tiempo sí que va a pasar mucho todo eso. También en los terremotos, todo lo que va pasando en la creación es toda la creación llamando al hombre al orden. Por eso yo les decía que cuando supe de la ballena la orca, que se comió a la persona, a la señora que la guiaba, que la entrenaba y todo eso, yo sé que cuando el hombre, los animales se van contra el hombre es porque ven el pecado, la desobediencia y es como que una manera
de reprender al hombre, es lo que les digo, porque lo dice Jesús en los escritos, o sea, eso no es una cosa que yo me esté inventando, lo dice en los escritos. Entonces, por eso San Pablo dice que la creación entera gime con dolores de parto en Romanos 8, 19, 22, gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación la que quiere que el hombre regrese al orden, puesto y finalidad para el cual Dios le dio. Entonces es la manera. Ahora, el alimentarse nuevamente del árbol de la vida, que es lo que el hombre hace cuando entre ya otra vez al paraíso terrenal, y Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, el árbol de la vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, viene a ser el árbol de la vida, conocimiento de Dios, puro conocimiento de Dios, y está en los escritos de la divina voluntad. Es como si ya tuviéramos nosotros ese gusto del árbol de la vida en el conocimiento de Dios. Y yo les decía a ustedes que, lo dice Isaías, que es que Isaías, ahí por ahí también tenía la cita, yo me la sabía, donde él dice que el león comerá paja, eso está más abajo, que el león comerá paja, que el niño meterá la boca en la mano de la serpiente y que nadie hará daño en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios, que es lo que va a hacer en el reino. Ya el hombre va a conocer a su creador en ese reino. La doctrina sobre, entonces habla Jesús. Aquí ya vengo yo a explicar un poco del conocimiento, lo que es el conocimiento, porque cuando yo conocí la Divina Voluntad y empecé a leerla desde el año 1900, mil, 1995, la conocí en mediados, fue como en mitad de año, y empecé, me impactó desde la primera párrafo que empecé a leer, me enloqueció, me enloqueció, me enloqueció, porque decía, ¿qué es esto tan espectacular? Y yo empiezo a leer esos escritos y me impactó mucho, y todo lo que Jesús habla del conocimiento de Dios, como nos dice que el solo conocimiento nos hace más santos que todos los santos, que todos los santos. Luego cuando Dina Belanguer, que ya es beata de la iglesia, que dice que la Trinidad me da nuevas luces, un solo grado de conocimiento de Dios supera todos los sufrimientos de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, sí, ya es el conocimiento lo que va a hacer al hombre. Ya en el reino de Dios ya no es tanto el como el sufrimiento, porque ya si no hay pecado, pues ya no hay necesidad de tanto sufrimiento. El sufrimiento forma parte de una reparación del pecado del hombre, y mientras haya pecado, hay sufrimiento. Si no hay pecado, pues el sufrimiento para. Y ya viene a ser la santidad basada más bien en el conocimiento de Dios. Y él dice que la doctrina de mi voluntad, o sea, los escritos que le dio a Luisa, son semilla más fecunda, semilla más profunda, más grande. Y de ahí viene lo que es la parábola del sembrador, que es donde Jesús habla y dice, es para este tiempo, que está diciendo que la semilla que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Entonces, por eso se entiende, porque si yo siembro arroz, el fruto es arroz. Si siembro frijol, el fruto es frijol. Pero si siembro la palabra de Dios, pues el fruto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. O sea que la palabra de Dios me da a mí como fruto a Jesús dentro de mí. Esto es en Mateo 13, donde Jesús habla de la parábola del sembrador. Es impresionante. Todo lo que dice en esa parábola es muy bella y tiene mucha relación con lo que nosotros vamos conociendo en la divina voluntad. Luego dice, debían poseer mi voluntad para entenderme. ¿Por qué puse esta cita del volumen 26? Jesús dice, debían poseer mi voluntad para entenderme. Puse la cita porque en la parábola del sembrador dice que da fruto el que la entiende. Cuando dice da fruto 100, 60, 30, y luego dice que antes dice que da fruto el que la entiende. Y entonces muchos no entendemos de primerazo esa palabra de Dios, y entonces él dice que deberían poseer mi voluntad para entenderme. Y realmente cuando uno empieza a conocer y a poseer esa voluntad de Dios como don, como regalo, gracias a la lectura de los escritos y al entregarle la voluntad a Dios, empezamos nosotros a entender más claramente lo que es las Sagradas Escrituras, el Catecismo, el Evangelio, todo.
pero no en su plenitud. Estamos nosotros apenas balbuceando las verdades, como un bebé, ba, bu, bu, bebé. Así, balbuceamos estas verdades apenas. Eso cuando el reino ya se instaure, esto va a crecer y mucha gente va a entender estos escritos. Luego dice, cuando hablo de mi voluntad, me doy a mí mismo, por eso es que esa semilla que es Jesús entra en nosotros y él mismo se desarrolla dentro de nosotros. Hay una lectura en la que Jesús le hace ver a Luisa dentro de ella, perdón, como un salón grande que es un salón de mármol, dice ella, donde hay muchos Jesuses jugando, niños Jesús pequeños jugando, y le dice ella que qué es eso. Él le dice que es el alma de ella y que esos Jesús son las verdades que ella ha conocido de la divina voluntad. Entonces es donde él muestra cómo es. Y esto es lo que es la encarnación mística, que a través de la verdad y de esos escritos, especialmente, lo mismo la palabra de Dios, antiguo y nuevo, pero más porque él dice que la doctrina de su voluntad es la más fecunda, es porque ya este es el tiempo el que él quiere transformar al alma en Jesús, y por eso es que en esos escritos él dice, yo le di virtud a los escritos de transformar al alma en Jesús. Entonces tienen esa gracia al leerlos, al meditarlos, al contemplarlos y a seguirlos. Si alguno me ama, guardará mi palabra, como dices Juan 14:23, y aquí entendemos eso. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y como guardando la palabra, él se encarna místicamente, o sea, misteriosamente. Entonces dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. O sea, la Trinidad haciendo morada en el alma que hace, que vive en la voluntad de Dios. Ser transformados en Jesús a través del conocimiento, la Eucaristía y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, o sea, la palabra de Dios es Jesús, la Eucaristía es Jesús y la voluntad de Dios es Jesús. Él dice, mi voluntad soy yo, también lo dice en uno de los escritos, o sea, son tres alimentos. El conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios, es alimento no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Eucaristía, pues es alimento. Y la voluntad de Dios, pues Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. El fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos, lo dice el Catecismo en el numeral 1275. El fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos. O sea, el conocimiento me transforma en Jesús por la parábola del sembrador. La Eucaristía me transforma en Jesús porque, pues, es lo que dice aquí, el fruto propio de la Eucaristía. Lo que pasa es que la gente comulga sin saber que ese es el fruto que debe dar la Eucaristía, y por eso no hay transformación. Además, no había llegado el tiempo, pero como ya llegó el tiempo y yo comulgo con la intención de que esa comunión me transforme en Él, entonces se empieza a dar en mí esa transformación. Entonces es la transformación del alma en Jesús, la unión transformante. Entonces, como Dios todo lo hace bien, lo hace perfecto, lo hace a través de su iglesia. Entonces, aquí en Colombia, en México, está Conchita, Concepción Cabrera de Almida, que ya es beata. Tiene un director espiritual que es Monseñor Luis María Martínez, y Conchita, que él habla de la unión transformante, de la unión con Dios que transforma el alma en Jesús. También viene a ser lo mismo, la unión a través de la voluntad y del alimento, de la Eucaristía, de la palabra, y todo que transforma al alma en Jesús. Y ahí es cuando dice también Juan, primera carta de Juan en 3:2 dice, cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es, a través del conocimiento, se manifiesta a través del conocimiento de Dios. A través de estos escritos de la divina voluntad se manifiesta bastante, se conoce mucho mejor de lo que se conocía antes a Dios, un Dios muy amoroso, muy bello, muy impresionantemente amoroso, tremendo. Dios es tremendamente bello y eso se ve en los escritos de la divina voluntad, que realmente el hombre no lo conoce y no lo conocemos. Y aún así, conociendo los escritos, todavía estamos muy lejos del conocimiento verdadero de Dios.
Entonces el hombre vuelve a recuperar la imagen y semejanza, porque dice, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, imagen y semejanza. Volvemos a recuperarla. Esto es, aquí también lo dice Jesús en el volumen 35, diciembre 18 de 1938. Recupera la imagen y semejanza de Dios y eso es lo que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Que lo dice Jesús. Y también, fíjense que cuando Jesús dice sean perfectos es una orden, un mandato. Está diciendo sean perfectos. Pero claro, ¿quién dice, pero cómo va a ser? Todo este tiempo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o sea, en la creación y redención, la primera y la segunda columna, ese sean perfectos, uno dice, pero ¿cómo voy a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto? Eso es imposible. Sin embargo, también es un mandato. Pero ese sean perfectos es hasta que Jesús crezca en nosotros, sea Él en nosotros, Él es el que es perfecto en nosotros. Y entonces también aquí lo que les decía hace 8 días, aquí está, si esa perfección también viene a ser si llama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra, que están diciéndole a Jesús los fariseos que como él dice que él es hijo de Dios y decir que es hijo de Dios es decir que es Dios. Y Jesús dice, ¿y cuál es el problema? Pues es una manera mía de explicárselas, ¿no? Que es en Juan 10, 34, 35, que dice, si Jesús les dice, pero si la ley llama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra, y luego les dice, y la ley no se equivoca, o sea, está confirmando si la ley llama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra y la ley no se equivoca. Y ese llama a dioses está en el Salmo 82:6, hace 8 días lo vimos, la vez pasada que hicimos la conferencia, que dice, es el Salmo 82:6, que dice, todos vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Bueno, viene el desarrollo de la vida divina, que el hombre empieza a desarrollar esa vida de Dios, la vida divina, la divinidad es la vida de Dios. Entonces, la vida divina en el hombre es la vida de Dios en el hombre. Ya en esta tercera columna se desarrolla. Luego dice Mateo. Lo que les decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Estamos hablando aquí de los tres alimentos. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y la tierra estará llena de conocimiento. Aquí está Isaías 11, sí me acordaba que era 11. Isaías 11, 6, 9, donde dice que la tierra estará llena de conocimiento de Dios, que es cuando dice que el león comerá paja, que el niño meterá la mano en la boca de la serpiente. Todo eso se va a vivir en el reino de Dios porque la creación vuelve a someterse al hombre y entonces la creación ya no va a hacerle daño al hombre y dice que el león comerá paja y nadie hará daño en todo mi monte santo porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios como está llena el mar de agua. Bueno, Dios ensancha el entendimiento. Esto también me parece extraordinario porque Dios al hombre le dio un entendimiento de un 1000%, pero cuando fue a pecar, él dice que le quitó el conocimiento y le oscureció el entendimiento. En el volumen 20, la primera lectura habla de eso. Entonces vuelve Dios a ensanchar el entendimiento del hombre para que vuelva. Y a Luisa le dice que en la medida que va leyendo esos escritos, él le va ensanchando el entendimiento a la criatura. Es en la medida que va conociendo los escritos de la divina voluntad. Viene la segunda venida de Jesús espiritual y física, lo habla el Catecismo 2893, o sea, 2893, de la segunda venida de Jesús espiritual y física que la iglesia espera. Aquí es importante, pero no puedo detenerme mucho tampoco, pero la segunda venida de Jesús espiritual está en la divina voluntad, porque es cuando Él viene y se encarna y Él viene y se encarna a través de cada verdad y a través de como la parábola del sembrador. Pero es a través del conocimiento porque Él dice, cuando hablo de mi voluntad me doy a mí mismo y además dice que esas palabras de la divina, Él en los escritos habla mucho de eso,
de cuando que él no habla solo por dar una noticia, sino que cuando él habla, da al alma aquello de lo que está hablando, se lo da. Y entonces, y dice, cuando hablo de mi voluntad me doy a mí mismo, pues me estoy dando yo en estas palabras para encarnarse en el alma. Entonces ahí es una venida de Jesús espiritual que la iglesia está esperando para este tiempo. En la divina voluntad ya se puede tener esa segunda venida de Jesús espiritual para aquellos que nos queremos preparar para el reino de Dios en la tierra, desde ya, para cuando venga Jesús físicamente a instaurar el reino, entonces ya viene él en la segunda venida física que va a venir entre nubes, que en caballos y con una corte, va a venir en gloria y poder y se va a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Yo hice una conferencia de esta muy, muy completa de lo que es el Adviento en unos videos que tengo en mi canal de YouTube de la llamada del amor, de la Navidad. Comienza con el Adviento y ahí se explica muy bien qué es el Adviento, qué es la espera. El Adviento es la espera de la venida de Jesús. Entonces, que es el primer Adviento que duró 2000 años, que fue cuando vino Jesús y nació en un pesebre, duró 4000 años, perdón, desde que se anunció en el Génesis 3:15, cuando Adán y Eva estaban saliendo del paraíso terrenal, y la segunda venida que es la que va a venir ahora, se anuncia con el Padre Nuestro cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí están las dos venidas. Pero esa segunda venida física de Jesús viene a instaurar el reino, pero ya con los escritos, con la preparación de Luisa y todo lo que nos dejó, nosotros ya podemos ir preparándonos para este reino, para el reino de la divina voluntad. Adviento de 2000 años. Entonces, sí, el Adviento que les decía que el Adviento es la venida de Jesús, ya es desde que Él aquí en esta parte, cuando vino Jesús a la tierra y nos dijo del Padre Nuestro, han pasado 2000 años. Esta segunda columna, es que sí, lo amo mucho. Vamos, esta de acá, esta segunda columna que está acá. em, es lo que dura 2000 años. La primera duró 4000, esta dura 2000. Y ya entramos al séptimo día donde Dios descansa. Es como si fuera un cuarto día, 2 días más, son 6, y el séptimo, el descansar. Eso tiene que ver también porque Dios dice que un 100, ¿qué? 100 años para el alma, 1000 años para el alma es un día para Dios. O sea, nosotros vivimos 1000 años y es un día para Dios. Entonces, como si fueran 4 días, 2 días más son 6 y el séptimo descansa y él ya descansa en el reino, por supuesto que sí. Bueno, mirad que viene entre nubes y todo ojo lo verá, ya es cuando Él venga ya a instaurar el reino, que dice el Apocalipsis 1:7, mirad que viene entre nubes y todo ojo lo verá. Luego, cuando Él llegue, va a decir, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, en Mateos 25:34. Entonces ya empieza el reino de Dios en la tierra. Esto de los trabajadores de la última hora, que yo les digo que estos primeros del Antiguo Testamento fueron los que trabajaron todo el día. ¿Por qué? Porque les tocaba más duro, más difícil ganar el cielo a través de mucho sufrimiento, dolor y sacrificio, y no tenían el pago porque no había la gracia. La gracia la trae Jesús a la tierra. Entonces la gracia viene aquí en esta segunda columna. Cuando viene la gracia, entonces el hombre recibe la gracia en la segunda columna. Ya le toca, digamos, trabajar menos que los del Antiguo Testamento, pero todavía es muy duro. Entonces digamos que son los que llegaron al mediodía. Y los de los trabajadores de la última hora son los que llegan a la última hora, hacen menos, pues aparentemente, pero es más grande, o sea, el hacer la voluntad de Dios y vivir de la voluntad de Dios dándole muerte a la voluntad humana es el sacrificio de los sacrificios, como lo dice la Virgen María en su libro. Entonces, sin embargo, es como si llegamos a la última hora y nos da una paga mayor. A ellos les dice que es una misma paga, que creo que este era como el Evangelio, me parece que fue en estos días, si no fue hoy que se leyó, que les dio la misma paga y le dijo, empiece pagando a los últimos, para que y todos vieron que le dio la misma paga. Y claro, se rebotan los primeros.
pero trabajamos todo el día, sí, pero les tocó a los de la última hora. Yo les prometí, con nadie he sido injusto. Que uno dice, bueno, paguémosles a los primeros primero para que se vayan y no se den cuenta que les pagamos lo mismo a los de la última hora. No, él llama primero a los de la última hora y delante de todo el mundo les paga lo mismo que les pagó a los demás. Bueno, es que es eso, los trabajadores de la última hora ya venimos a ser nosotros. Que digamos que por el conocimiento, y yo decía antes, que lo dije mucho tiempo que yo dictaba estas conferencias de la Divina Voluntad, yo decía, es que es como si nosotros leemos los escritos después de que los del Antiguo Testamento, todo lo que les tocó vivir. A los del Nuevo Testamento, o sea, a los de la segunda columna, tremendo porque a pesar de que está, por eso dice San Pablo, porque hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, y sin embargo los santos han sufrido mucho, ha sido un sufrimiento tremendo. Y yo les decía, y nosotros por leer prácticamente los escritos y entregarle nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a tener una paga mayor que ellos, porque será una santidad basada en la divinidad y no en la humanidad de Cristo, que eso se los explico después cuando haga las tablas de la divina voluntad. Viene luego las bodas de Caná. En las bodas de Caná, eso es una explicación que tiene que ver con esto. Yo les explicaba en la Santa Misa que cuando el sacerdote echa la gota de agua al cáliz, esa gota de agua nos representa a nosotros. Esa gota de agua se une al cáliz y cuando viene la transustanciación, o sea, la consagración, nosotros en Jesús y con Jesús somos transformados en la sangre de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en Jesús. Y el sacerdote ahí hace una lectura que yo la leo también en la explicación de la misa, que donde dice que esta agua sea símbolo de la condición humana a la que Jesús toma esa condición humana para darnos la condición divina. Es muy lindo esa parte de la misa. Entonces, que es en el ofertorio. Entonces, en las bodas de Caná, entonces, ¿qué hace? Que el agua se mete dentro del vino, se transforma en vino, se mete en el vino y ahí recibe la consagración. Las bodas de Caná significa exactamente eso, que es el primer milagro y la Virgen le dice a Jesús, ya que les acabó el vino. Y él va y primero le dice pues que no le ha llegado la hora de hacer milagros. María acelera la vida pública de Jesús, la de los milagros, pues. Y entonces él le dice, hagan lo que mi hijo les dice, hagan la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron una cantidad de tinajas de agua, las llenaron de agua y Jesús transformó el agua en vino, o sea, nosotros en él. Es la transformación del alma en Jesús si hacemos lo que él dice y quiere. Y esa es la última lectura del libro de la Virgen, que Jesús habla, la Virgen habla de las bodas de Caná y dicen, hagan lo que mi hijo dice y quiere y serán transformados en él. Eso lo dice y no les faltará nada y él les dará todo, porque ese se busca en el reino de Dios y la justicia divina y todo lo demás se les dará por añadidura. Luego dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21, 27. Y luego dice, y esos son de los evangelistas que son, no me acuerdo cuál de los dos, aquí está Mateo, pero también hay otro evangelista, porque uno dice, así pues, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así pues, que el que hace la voluntad de Dios, es el que entrará en el reino de los cielos. Dice, será como el varón prudente que edifica su casa en roca firme, llegarán los vientos, soplarán sobre ella y no la derribarán. Esos vientos son las tribulaciones, las situaciones difíciles. Entonces el que hace la voluntad de Dios se mantiene firme. O dice, así pues que el que hace la palabra de Dios es como el varón prudente que edifica su casa. Entonces unen el que hace la voluntad de Dios y el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, que es lo mismo, es obedecer a Dios, a lo que Él dice y quiere. ¿Quién es mi madre y mis hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Entonces aquí, pues mucha gente dice, ay, que a María, que no, si no, y María fue la primera que vivió la voluntad de Dios y más que todo era ella. Ella es la madre por excelencia.
Y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, nosotros también seremos madres de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se encarna en nosotros, como a través del conocimiento, gracias a la parábola del sembrador. Todo esto yo lo explico mucho más, digamos, detenidamente, más, me meto más. Y si hay alguien que está oyendo estas conferencias y está interesado en profundizar en ellas, yo tengo en mi canal de YouTube de la Llamada del Amor ya estas 3 columnas en 12 conferencias de una hora casi, un poco más algunas. En 12 horas las explico, entonces me detengo un poquito más en cada uno de los ítems para explicar mejor. Aquí es porque estamos dictando en 6 horas, entonces me toca correr un poquito más, pero la idea es, se las estoy dando, ¿no? María Arca de la Nueva Alianza, María Arca de la Santificación. Es como la llaman, a ella la llama la iglesia. Prólogo de San Juan, que es cuando dice en el principio existía la palabra y la palabra, bueno, es que vienen 3 negaciones, ¿no? Y esas 3 negaciones se cumplieron en el tiempo de Jesús y se cumplen ahora nuevamente, que dice, bueno, hay una cosa que dice, en el principio existía la palabra, en otras tradiciones dice existía el verbo, que es igualmente es Jesús. Existía la palabra, miremoslo como conocimiento también. Entonces vienen las 3 negaciones donde dice, bueno, y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. O sea, solo la palabra de Dios, solo Jesús ilumina al hombre. El resto, el hombre vive en tinieblas y no se da ni cuenta. Pero así es la palabra de Dios. Entonces luego dice San Juan, estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. La luz en las tinieblas, pero las tinieblas no lo acogieron. Está hablando de todo, de la iglesia, de la gente de la iglesia, no todo el mundo, algunas personas. Y lo mismo viene porque esta es la segunda venida de Jesús en los escritos, en la palabra, que se da a conocer, pero no la cogen. Vino a los suyos no la reciben, estaba en el mundo, pero el mundo no la cogió, no la recibió, y luz en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Es las 3 negaciones de San Juan. El juicio se trata de que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso lo dice en Juan 3:19. Y viene que la tercera purificación, que es la purificación con fuego, la purificación del amor. El reino del Espíritu Santo es el reino del amor, porque entonces la ley ya para esta tercera columna, lo dice Jesús, la única ley que va a haber es la ley del amor y de la divina voluntad, nada más. Entonces, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero amando a Dios. El que ama verdaderamente a Dios no quiere ofenderlo, no soporta ofenderlo. Jesús dice, yo creé a la criatura solo únicamente para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Y nosotros hemos hecho la otra cosa, pero ya para el reino el hombre va a vivir en función del amor. Luego dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso es lo mismo, amar como ama a Dios. Eso no se ha vivido, no se ha podido vivir hasta este tiempo porque es Jesús creciendo en nosotros que va a amar dentro de nosotros a los otros. Entonces dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la finalidad de la creación es la santificación, es decir, la finalidad de esta creación es la santificación. O sea, el fin, ¿por qué se hizo la creación? Para llevar al hombre a este estado de santificación. Aquí en la segunda columna Jesús dice, el fin primario de la redención es la santificación. O sea, Él hizo la redención, pero más que todo para llevar al hombre a la santificación. Entonces, la finalidad de la creación y de la redención es la santificación, que ninguna de las dos es que se acaba. ¿La creación se acabó aquí? No. ¿La redención se acabó aquí? No. La redención y la santificación, la creación y la redención se acaban, no se acaban, siguen siendo parte de la santificación, porque la creación se quedó truncada cuando el hombre pecó y se salió. Y la redención
nos la da Dios. Una parte en esta segunda columna, pero estamos siendo niños y como niños no podemos tomar posesión de la herencia, pero la mayor parte y la parte más grande nos la va a dar ya en el reino de Dios, donde el hombre va a volver a recuperar el estado de Dios, del reino de Dios. Bueno, hoy ya acabamos, mañana vamos a ver pueblo de Dios Israel, la iglesia y el reino de Dios como paralelos, como era el conocimiento en Israel, pues en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el conocimiento de este tiempo y luego el conocimiento en el reino de Dios, que eso ya lo vamos a ver mañana. ¿Listo, Marisa? ¿Acabamos? Acabamos, Silvia. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ah, bueno, ya, gracias. Iba a quitar la pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los queremos invitar a que nos acompañen mañana. Mañana será la sexta y última conferencia de este tema, la obra del Padre en la creación, la obra del Hijo la redención, la obra del Espíritu Santo la santificación. El viernes los invitamos a que nos acompañen a las 12:40 hora de la Ciudad de México. Tendremos con nosotros al Padre Javier Luzón con la tercera puerta, el rencor y todos los exorcismos que ha hecho en su vida relacionados con el rencor. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. El lunes los invitamos a que nos acompañen al Rosario. Denise y yo los invitamos a que nos acompañen a rezar el Santo Rosario con nosotros a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles 28 de agosto tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández, compatriota de Silvia. Mm. Y ella nos va a hablar acerca de tener o no tener relaciones prematrimoniales. Bueno, los esperamos a que nos acompañen mañana y pasamos con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, esta charla, así como todos los participantes y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y nuestros grupos de oración y del apostolado. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Silvia. Nos vemos mañana con todo el favor de Dios. Y a Claro que sí. todos los que estuvieron participando el día de hoy, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana a la última de estas conferencias. Muchísimas gracias a todos. Muy bendecida Bueno, noche. Gracias, bueno, que Silvia. Buenas estés noches. bien. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias, Bueno, Denise. hasta Hasta luego. luego. Chao. Buenas noches, Denise. Buenas Chao. noches.